Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema más práctico que teórico en lo que venimos tratando desde hace tiempo con TG Neuroentrenamiento, que es la aplicación de la neurociencia en los entrenamientos deportivos. Pero antes de ir a ese punto, vamos a tratar una serie de ítems que nos va a aclarar directamente a qué se dedica o qué áreas podría ocuparse la neurociencia dentro de una estructura deportiva. Entonces acá he anotado para poder ir aclarando un poco. Vamos a repasar. La neurociencia es un conjunto de ciencias que tratan de estudiar el funcionamiento cerebral, su estructura, su conexión entre las distintas partes y los resultados que hace este circuito, este sistema nervioso. Entonces, podemos distinguir distintas partes. Una es la detección de patologías que puede presentar un deportista. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver si ese deportista necesita una ayuda de otro tipo de profesionales, ya sean psiquiatría, psicología, medicina, neurología, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos que un jugador tiene esos problemas, los derivamos. Ahí no podemos hacer absolutamente nada porque no es nuestro campo. Después, el otro punto es las variaciones o las gestiones emocionales de los deportistas. Cómo influye en el comportamiento, en el rendimiento, en los entrenamientos, en los partidos, en las temporadas, postemporada, previos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante que podamos verlo porque hay un funcionamiento que está muy ligado a la parte emocional. Entonces acá también podemos tener la ayuda de lo que es un coaching deportivo, el psicólogo deportivo. No todos los clubes tienen todos los profesionales. Estamos hablando que si tenemos todos los profesionales, nosotros podemos interactuar como neuroentrenadores con psicólogos, con coaching, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra área que también compete al neuroentrenador. Es ver la influencia emocional que tiene en ese jugador o en un grupo de jugadores o en un equipo. Tercer punto, detectar la personalidad de los jugadores. ¿A qué nos referimos con esto? Hay jugadores que tienen de por sí, que lo llevan dentro en su código genético o por su formación. Hay personas que tienen una personalidad que avasallan. Esto puede ser muy bueno como proactivo. Son personas que siempre están proponiendo cambios, ir en busca de desafíos, pero también si nos pasamos de rosca, esas personas pueden ser invasivas, violentas y agresivas, cosa que puede causar un malestar en un grupo. Y ya sabemos todos que cuando hay un malestar en un grupo, ese grupo no llega a unificarse, a hacer una cohesión, no responde como un grupo que va hacia un objetivo en común. Se transforma en una pequeña sociedad en donde tenemos las personas que son depredadoras y otras que son huidizas. Lo mismo sucede adentro de un grupo. Eso nosotros tenemos que ser capaces de identificarlos. Por eso es importante la formación de un profesional en estas áreas. Después tenemos otra faceta que es la atención del jugador, la capacidad que tiene un jugador de prestar atención en determinados puntos, de determinadas formas. La atención a sus pensamientos, la atención a pensamientos externos. Entonces acá tenemos la atención y los pensamientos como parte de un sistema de canalización, de focalización. Y ahora vamos a ir
les voy a nombrar un poquito por qué es tan importante el tema de focalización. No es solamente por prestar atención, sino que la gestión de los focos es lo que genera la fuerza de voluntad. Muchos creen que la fuerza de voluntad es una fuerza mágica que aparece y te brota de las entrañas, y eso es mentira. La fuerza de voluntad se cultiva, pero también se pierde. Hay personas que les gustaría tener más fuerza de voluntad. ¿Y cómo se originan? Bueno, en la neurociencia ve cómo los circuitos interiores, formados por las creencias, por la atención, por los pensamientos, por las emociones, van creando una atmósfera que genera neurotransmisores capaces de llevar adelante a un jugador o retraerlo. Por eso es muy importante poder distinguir y poder analizar qué tipo de atención y qué tipo de pensamientos tiene ese jugador, ese grupo de jugadores o el equipo en sí. Y acá es importante también tener en cuenta lo siguiente. El equipo no solamente está formado por los deportistas y los jugadores. El equipo está conformado por el cuerpo técnico, por el entorno del club, con la dirigencia. Todo eso es un equipo. Por eso estamos viendo cada vez más seguido que por más hay clubes que tienen equipos profesionales de primerísimo nivel y no logran evolucionar por un problema dirigencial. Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad el equipo comienza desde arriba hasta el último en todo el club. Pasemos a otro tema. La percepción visual y mental de un jugador. La percepción de la jugada. ¿Cuánto tarda ese jugador en reaccionar frente a un estímulo? ¿Cuánto tarda en pensar qué es lo que tiene que hacer y decidir qué es lo que tiene que hacer? La importancia de la percepción visual y la reacción mental, la toma de decisiones, es una frase que hemos escuchado bastante seguido últimamente, requiere un montón de acciones internas en el cerebro, desde el momento en que percibimos un estímulo hasta la realización final de la respuesta. En el medio hay un montón de filtros y procesos. Es como si tuviéramos como pequeñas usinas dentro del cerebro en que cada una tiene que elaborar un determinado tipo de energía, electricidad o movimientos y pasarlos al siguiente. Si en ese proceso se produce un estancamiento o decisiones neurológicas deficientes, como resultado vamos a tener un movimiento tardío, llegamos a destiempo, no es el movimiento correcto, no es la decisión correcta, etcétera, etcétera. Todo esto es medible y todo esto es entrenable. Ese es el objetivo del neuroentrenamiento, mejorar todas las funciones. Pero vamos a seguir con más funciones. Eficiencia en los movimientos. Muchas veces hay jugadores que tienen buen timing, buenas respuestas, buena reacción, pero quizás los movimientos no son los adecuados. Por ahí, en vez de poner el pie de una determinada manera, cuando la pelota rebota, no es la buscada y entonces remata mal, hace malos pases, puede ser con la cabeza o llegar a destiempo en los arqueros, etcétera, etcétera. Todo eso también se puede mejorar, no importa la edad que se tenga. Ese mito en que el jugador se forma hasta los 15 años es absolutamente falso, porque el cerebro todos los días de la vida se está formando y reformando, se va reformulando permanentemente a raíz de la experiencia, a raíz de nuevos datos que va incorporando, etcétera, etcétera, etcétera. El cerebro se va formando día a día. ¿Y quiénes forman esos día a día el cerebro? La forma de pensar, la forma de elaborar, de sentir, todo eso se va mezclando y te vas a dormir cada noche con esa nueva mezcla. Al día siguiente el cerebro cambió un poquito. Entonces, si nosotros elegimos la manera de pensar, de sentir, de respirar, de hacer los movimientos, al día siguiente nuestro cerebro se va a transformar en algo un poco más acorde a lo que deseamos.
Otro punto más, eficiencia en el espacio. Hay jugadores que son buenos en movimientos, tienen buena acción, buena percepción, buena personalidad, etcétera, pero no está nunca en el sitio correcto, no va a buscar los espacios, no produce los espacios, no se anticipa a las jugadas, a los movimientos, etcétera, y eso se debe a otra parte del cerebro en el que nos ubicamos en el tiempo y espacio de un todo, y también es entrenable. Ojo, cuando digo que es entrenable significa que es un cerebro sano y normal. Si existe alguna patología, ya no nos compete a nosotros, como he dicho al principio. Se tiene que derivar y lo tiene que ver un especialista médico, un psiquiatra, etcétera, etcétera. Otro punto que vamos a ver es la inteligencia deportiva. ¿A qué nos referimos con la inteligencia deportiva? Cuando un cerebro está prediseñado de determinada manera a actuar de una determinada forma, son esos jugadores lineales que puedes ver que vienen desde acá hasta acá en línea recta y van a hacer lo que se espera que se haga. Una inteligencia deportiva es cuando improvisamos, cuando encontramos el lado B de hacer las cosas, el pensamiento lateral, como se llama, es la improvisación sobre la marcha, en poco tiempo, sacando recursos que vas atesorando en tu interior. Eso va haciendo la inteligencia deportiva. ¿Para qué sirve? Eso para hacer movimientos imprevistos, para descolocar al rival, etcétera, etcétera, porque de eso se trata también, es quitarle al rival la previsión sobre nuestros movimientos. Bueno, el que hace la diferencia son los jugadores inteligentes. Bueno, también tenemos la agilidad y habilidad de los jugadores. También ahí se creía que hasta los 15, 16 años se podía potenciar la habilidad, se podía reforzar un poquito más tarde, pero también hoy en día, por medio de técnicas que se van descubriendo, técnicas que no son naturales, o sea, naturalmente sí, hasta los 15, 16 años desarrollaríamos la velocidad, pero a través de técnicas podemos desarrollarlo mucho más más adelante, con jugadores más maduros y hasta edades mucho más avanzadas. Eso lo que desarrolla es agilidad, velocidad, habilidad. La habilidad es un conjunto de recursos que vamos teniendo unidos, la capacidad de unir e improvisar esos conjuntos, ir tomando de acá y salir con una habilidad. Eso se origina en el cerebro, por supuesto con un acondicionamiento físico acorde. Y por último tenemos el talento. El talento se creía que uno lo heredaba y solamente era la única manera de poder adquirirlo es a través de genético o una varita mágica. Y hoy en día se ve que el talento es el entrenamiento de las habilidades. Si los tienes naturales, bien, buenísimo, bienvenido. Si no los tienes naturales, pero tienes naturalmente las ganas de conseguirlo, puedes tener tu talento, tu habilidad y tu agilidad. Con esto quiero mostrar cuáles son las competencias de la neurociencia y por qué quise hacer este tipo de lista. Porque hay gente que encasilla la neurociencia con algo emocional. Es gestionar las emociones, la personalidad por ahí un poco, no sabe muy bien que todo está ligado y que incluso a través de esto que hemos nombrado nosotros podemos diseñar entrenamientos específicos destinados a transformar aquellas cosas que queremos transformar. Quiere decir que esas cosas que queremos mejorar, cosas que queremos erradicar, que no nos gustan de ese jugador o que no nos conviene o no le conviene al jugador, por supuesto. O sea, es la transformación física, conductual desde el cerebro. En síntesis, esa es la función en que la neurociencia puede ayudar a un deportista y a un equipo. La próxima estaremos viendo un poco más profundamente
Ahora sí, la manera de cómo diseñar en función a lo que veamos que haga falta. Nos estamos viendo, muchas gracias. TG Neuroentrenamiento para todo el mundo.